En fin, pues el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que sería un curso dentro de un curso realmente, que es la alquimia. Entonces, en la clase pasada dimos muchos nombres, muchos símbolos, mucho que hablar, pero no explicamos qué era la alquimia en sí. Entonces hoy vamos a tratar de verlo desde el otro punto de vista también para que lo vayamos comprendiendo. Acuérdense que en realidad necesitamos ser receptivos en el sentido de que esto vamos a ir armando como un rompecabezas, porque si no se, como decíamos, no se puede explicar todo de la noche a la mañana, pero el día de hoy vamos a decir recordando, bueno, aquí viendo nuestra pequeña imagen. Decíamos cuando hablábamos de la transformación de impresiones, recuerdan que todo en el universo está sujeto a transformación y que nosotros comemos 3 tipos de alimentos: el alimento físico, el aire y las impresiones. Bien, vamos hablando del alimento físico. Cuando nosotros recibimos ese alimento físico, que se ve mejor en la slide, pero ya pasó. Vamos a decir que nos comemos una manzana, un plátano, un pescado, lo que sea que tiene nutrientes, que nosotros necesitamos esos nutrientes, es cierto, ¿verdad? Pero ya dijimos que esta manzana debe de pasar por un proceso de transformación para poderse convertir en nutriente a nivel de nuestras propias células, órganos, tejidos. ¿Qué hace que esa manzana o ese plátano, fruta, verdura se transforme? Lo hace la digestión a través de ese maravilloso sistema digestivo. Ustedes han oído hablar que cuando nosotros comemos, bueno, no lo han oído hablar, lo han experimentado, que cuando uno come, normalmente como que todas las energías de nuestro cuerpo se dirigen más hacia ese proceso de digestión. Buenas noches, bienvenidos. Adelante. ¿Sí se han percatado de que después de comer hay un poquito ¿de qué? De pesadez, que llamamos, nos entra un poco de sueño? ¿Por qué? Porque se dice que el cuerpo está tomando toda esa digestión a través de una combustión en donde hay fuego, calor. Hay calor en nuestro estómago. ¿Para qué? Para que se pueda pasar de ese estado sólido pues a toda la transformación que requiere de proteínas, nutrientes, minerales, etcétera, que absorbe cada célula de nuestro cuerpo. A eso le llamamos incluso nutrición celular, ¿verdad? Bueno, vamos a decirlo así. Bien, ¿qué pasa después de que todo ese nutriente que hemos absorbido ha alimentado a nuestro organismo? Les voy a decir, los antiguos alquimistas en ese laboratorio, en donde ya estamos viendo que hay procesos químicos, ¿verdad?, para que se transforme el alimento en nutriente, ¿no? Ya hay un laboratorio ahí trabajando, ¿sí? Recuerdan que decíamos que los alquimistas buscaban el laboratorio interior y cómo canalizar las energías interiores. Entonces, la esencia, lo mejor de todos esos nutrientes, la parte, como diríamos, como de un perfume en esencia. Ustedes han visto lo que es un perfume en esencia, ¿no? Es así pequeñito, pero contiene, pues ¿verdad? Está sintetizado ahí, está concentrado. Digamos que lo mejor de lo que nosotros hemos comido va a ir a depositarse a un lugar especial que los pueblos antiguos llamaron ese laboratorio también de alquimia, en la parte que llamamos el vaso, el matraz, el receptor, que no son nada más ni nada menos que las gónadas sexuales. ¿Por qué va a ir a parar ahí? Porque nuestra vida está sintetizada ahí. De ahí puede surgir una nueva vida. Es la semilla, la simiente. ¿Comprenden? Por eso antiguas formas simbólicas alegorizaban como que dentro del óvulo del espermatozoide estaba un hombrecito pequeño ya ahí, ¿no? Completo. Porque realmente en esas células, en esa sustancia que representa las aguas de la vida para los pueblos antiguos,
está sintetizado lo mejor de lo que hemos comido en el día. Y no solo a nivel de la comida física, sino también del aire y de las impresiones que hemos recibido. Ahí vamos a ver sintetizado como en una gran digestión, un depósito, digámoslo así, en un recipiente que siempre fue considerado sagrado y que recibe simbólicamente nombres tan especiales como el Santo Grial, el famoso quero de los incas. Este símbolo que recibe es justamente como un vaso que recibe las energías principales de nuestra vida. Nosotros podríamos morir, pero en nuestros genes, en nuestra energía sexual, en nuestro esperma sagrado, diríamos, está contenido todavía todo lo que nosotros somos, que combinado con el otro gameto masculino o femenino va a traer vida de un nuevo ser humano, y parte de nosotros va a quedar plasmada a nivel genético en ese nuevo ser, ¿verdad? Entonces imagínense qué poderosa es la energía creadora. No hay nada más grande. Lo único, se dice, que el hombre verdaderamente puede crear a nivel de crear, vamos a decirlo, es pues una nueva vida o lo que es la alquimia, que ya vamos a estudiar. Todo lo demás ya está creado. Díganme ustedes de dónde sacan un mueble. ¿De la madera que sacaron de dónde? Del árbol, de la propia naturaleza. Nosotros nada hacemos, solamente nos valemos de la naturaleza para transformarla y utilizarla. Pero nosotros no somos creadores de nada. Por ahí se dice que un insigne mexicano logró crear una célula, pero lo hizo en base a partes, ¿verdad? Vamos a decir a refacciones de otras células, y cuando la creó no estaba viva, la armó, exacto. Y también por ahí se dice, nosotros encontramos ese milagro de la vida, ese emblema de eso que llamamos Dios, a través precisamente de esta energía, porque realmente hay una perfección, ¿verdad?, tan grande que de dos pequeñas células, una masculina y una femenina, va a surgir lo que somos nosotros. Es el poder más grande que hay dentro del ser humano si lo analizan, ¿sí? Entonces, todos los días nosotros comemos, respiramos y recibimos impresiones, y por naturaleza, automáticamente a través de la digestión y de los procesos de transformación biológica de nuestro laboratorio, este vasito se va llenando de energía que llamaríamos energía creadora. Pero para comenzar vamos a darle más o menos los nombres científicos que se mencionan. En los testículos masculinos esta gónada, ¿verdad?, se va llenando de esperma, ¿verdad? Y en la mujer, aunque no es visible físicamente porque ella tiene otra constitución, digamos que mensualmente el óvulo produce la posibilidad de una vida y todo el organismo está preparándose precisamente para esa función, ¿no? Aún sin embargo, dice el maestro Samael, en el campo astral o en la dimensión astral, la mujer también produce o tiene eso que llamamos esperma. Este esperma que ahora y a partir de ahora en estas conferencias como lenguaje de la conciencia vamos a llamar energía creadora, ¿verdad? Esta energía creadora, si ustedes la llevan a un laboratorio, van a encontrar que es rica en nutrientes que necesita todo el cuerpo, y ahí están sintetizados. Es rica en lecitina, en fosfatos, colesterina, bueno, un sinnúmero de nutrientes que curiosamente conforme van pasando los años son los que más necesitamos. Luego por ahí vamos a la farmacia o a la tienda naturista a comprar unas cápsulas de lecitina para la memoria, para la vista, porque conforme pasan los años vamos desgastándonos, se dice, ¿verdad?, de estos nutrientes, ¿sí? Bien, hasta aquí lo captamos. Este receptor
es conocido simbólicamente como vaso de Hermes, copa sagrada, santo grial, quero sagrado, y depende de la cultura, el recipiente sagrado es precisamente el que contiene las aguas de la vida. Son sus aguas de la vida, personales de cada uno de nosotros. Ahí está ese misterio de la fuente que hablábamos el día anterior. Ahí está la vida, ¿verdad? Ahí está la energía, ahí está la base o el fundamento o la piedra de la cual podemos, decíamos, edificar una nueva vida. Vean por qué siempre se hizo alusión a la energía creadora como algo sagrado, porque definitivamente de ahí es lo más grande en síntesis de lo que cada uno de nosotros somos. Desgraciadamente, la naturaleza, para los fines de la biología, se recuerdan cuando estudiábamos transformación de impresiones, decíamos, para los fines de la naturaleza, con que tú nazcas, crezcas, te reproduzcas y mueras, es suficiente, porque polvo somos y en polvo nos hemos de convertir. A la naturaleza no le interesó, decíamos, si fuimos felices o no. Igualitos en féretro de oro que en féretro de madera o en la vil tierra, vamos todos a descomponernos para pasar, ¿verdad?, a ese símbolo del polvo soy, o polvo eres y en polvo te convertirás, ¿verdad? Como naturaleza, la naturaleza ya cumplió, haciéndonos la primera transformación, la primera digestión de todo lo que hemos comido, y nos lo deposita como regalo en el vaso de Hermes, en el cáliz sagrado, en las gónadas creadoras. Ahí lo deposita. Y la naturaleza dice, tú sabrás qué haces con esto también. Yo ya te puse lo mejor, ¿verdad? Ahí. Ahora bien, tú sabrás lo que haces. ¿Qué es lo que sucede? Que desde la misma adolescencia, como no hay una educación sexual verdadera y correcta, el adolescente comienza, una vez que se llena este vasito, tiene una capacidad. Y si se llena, ¿qué pasa? Se derrama, pues por ley de física. Si este vasito se llena, se derrama. Se llena, se derrama. ¿Ustedes han comprado alguna vez un perfume de estos de esencia, chiquitos, finos, carísimos? ¿Lo tirarían a la basura? ¿Lo echarían al baño? ¿A la regadera, al lavabo? Pues eso es lo que nosotros hacemos desde la misma adolescencia. Esta energía, en su momento, puede gestar un hijo, puede gestar una vida, pero saben perfectamente que desde la adolescencia, antes de procrear, esta energía ya nos está llevando a la madurez como hombres y mujeres, y entra en actividad la tercera capa testicular que dice el maestro Samael, o la última, digamos, para ya el desarrollo humano, las hormonas y todo. Esta energía entra en actividad entre los 12 años, a partir de ahí, o quizás ahora por la alimentación desde antes, ya empieza a trabajar de una forma diferente, y entonces nos ayuda a convertirnos en hombres o mujeres. Si solamente esta energía estuviera hecha para tener hijos, pues entraría en función solamente cuando hay el contacto humano. Pero esta energía siempre este vasito siempre se está llenando. ¿Hasta aquí me doy a entender? Bien, me doy a entender cuando se habla de que este vasito se derrama, ¿qué significa? En el varón es más notorio, cuando se entra a la adolescencia se le conoce como poluciones nocturnas, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el vasito se derrama, ¿sí? Sale la energía, que es todavía líquida, como decíamos que los antiguos alquimistas le llamaron mercurio también. ¿Se recuerdan? ¿Por qué? Porque aún siendo un metal, era líquido, o es líquido. Entonces, claro, a la energía creadora que sale,
pues se le llama, ¿verdad?, derramar precisamente esta entidad sagrada o este mercurio sagrado que los pueblos antiguos veneraron de mil maneras. Todas las religiones, todas las filosofías tienen sus principios, están basadas en los principios, todas tienen un origen sexual. Todas tienen una veneración sexual. En el cristianismo se habla del nacimiento de Jesús a nivel de una pureza, ¿verdad? De una sagrada concepción. ¿Y eso qué significa? Todos estos símbolos son muy profundos. Bien, ¿qué sucede? Bueno, vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué sucede cuando ustedes tienen un trozo de hielo y le aplican un poco de fuego o de calor? Se derrite y se convierte en agua, ¿verdad? Vamos a decir que más o menos es una primera digestión. No estoy diciendo que así sea, pero bueno, para que lo podamos imaginar y captar. Si a este vasito de agua yo le vuelvo a aplicar calor, fuego, ¿qué va a pasar? Se va a evaporar. ¿Y este vasito va a seguir lleno? ¿Y si ese vaso ya está vacío, se puede volver a llenar? ¿Y qué preferiríamos? ¿Que el vaso se derrame y tiren ustedes ese líquido, echen el perfume al lavadero para volverlo a llenar? ¿O utilizarlo en una segunda transformación que se conoce como transmutación y es la base de la alquimia? La alquimia entonces es la unión sexual entre hombre y mujer en un matrimonio perfectamente y sólidamente constituido, sin derramación o sin derramamiento, del semen. Es decir, la unión sexual sin eyaculación. Lo estoy diciendo hasta en internet, ¿verdad? Con el mayor de los respetos, ¿verdad? Sin embargo, hay que decirlo claramente para que se pueda entender. Después vamos a utilizar los mismos símbolos que los alquimistas usaron, porque lo vamos a comprender, ¿verdad? Y podemos utilizar este símbolo. Entonces, la unión sexual entre un matrimonio legalmente constituido sin derramamiento del semen, sin eyaculación, sin pérdida de esta energía. Y para ello existe una clave, un procedimiento, una forma que era justamente el conocimiento de ese laboratorio acompañado de la oración. Se decía laboratorium, oratorium, decíamos la clase pasada. ¿Qué sucede si nosotros desde la misma adolescencia, que creo que aquí nadie vamos a tirar la primera piedra, nadie fuimos educados seguramente desde las bases de la alquimia? Entonces, bueno, todo ser humano estamos necesitados de este conocimiento que era 100% secreto, 100% hermético. En la clase anterior les dijimos, antes de pasar a lo siguiente, que la palabra hermético en la alquimia tenía dos características. Una, que era secreto, que era oculto y que aquel que lo develara moría ahí en el paredón, ¿verdad? Pero en esta segunda oportunidad les decimos, hermético se hace alusión también a que para el arte alquímico ni una sola gota de este precioso líquido tenía que derramarse, y de ahí venía un sello hermético, ¿verdad? De ahí venía la idea de algo que no se desperdicia ni una sola gota, porque contiene vida, y vida en potencia, y vida física, transmutada en vida psicológica, transmutada en vida espiritual. ¿Comprenden? Si a un niño decíamos, ustedes no le dan ni la comida física y lo mandan a la escuela, ¿cómo esperamos que tenga una vida espiritual? Ese niño apenas si su energía le alcanza para medianamente gastarla en caminar y llegar a la escuela. Si su comida ya es un poquito de mejor nivel, a lo mejor va a tener una ayuda para los estudios. Pero si además su comida de impresiones es seleccionada y su alimento es más puro,
esa propia comida le va a dar una capacidad por lo menos de alcanzar a rozar un poquito los anhelos espirituales. Quiérase que no, depende de los tipos de alimento que nosotros ingerimos. Ahora imagínense, teniendo el potencial más grande dentro de nosotros, que es la capacidad de gestar, entre otras cosas, una vida. Es que estamos hablando de algo que es un milagro de la vida. Solo una madre seguramente sabe lo que es ver nacer a su hijo, ¿verdad? Solamente un padre sabe lo que es decir, ¿de dónde saliste? Formas parte de mi vida, de mi hogar, ¿no? Es una vida nueva. El potencial de crear una vida humana, ¿cada cuándo se puede realizar? ¿Cada cuándo puede nacer un hijo en una pareja? Pues mínimo cada 9 meses, o sea, no pueden ustedes tener un hijo cada mes, cada 2 meses, o sea, el ciclo natural es cada 9 meses como mínimo, que no es casualidad que nosotros estamos regidos por ese 9, ¿verdad? Ahora bien, yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez, o sea, si esa energía no se quiere para traer un hijo al mundo, porque cada mes que la mujer es fértil, pues sucede que viene el peligro del embarazo, se dice, ¿verdad? Entonces, si la pareja no está pidiendo un hijo, ¿qué hace con esa energía? Decíamos. Y no solamente cada mes, cada día, porque cada día comemos, cada día llenamos ese vasito. A veces, de acuerdo al tipo de alimento, ¿verdad?, que tenemos, pues ese vasito se va sintiendo lleno 1 o 2 veces al día, o 1 o 2 veces a la semana, o según, ¿verdad?, el temperamento también de la persona y de la pareja. Entonces, ¿qué hacemos con esa energía? Los seres humanos normalmente la derramamos, la tiramos a la basura. Con esa energía es con la que los pueblos antiguos dijeron: conoce tu laboratorio interior, dirige tus energías y crea al oro, ¿verdad? Crea al oro, porque estamos hablando de una sustancia real, no de una cuestión de fe. Hay necesidad de la fe, pero de la fe consciente. Pero aquí estamos hablando de un hecho real de la vida diaria, que es lo más importante en nuestra vida. Desde que tú tienes un hijo y dices es niño o es niña, ya piensas, ay, ¿qué le tocará a mi niña, verdad? Ay, ¿qué le tocará a mi niño, no? Ojalá le toque una buena pareja, alguien que la quiera, alguien que tal. Ya desde ahí, ¿sabes? O sea, por ley, que tiene que pasar por un proceso de desarrollo sexual, ¿verdad? Bien, ¿qué dijeron los pueblos antiguos? Aquí vamos a pintar nuevamente este símbolo de un vaso sagrado, que son las gónadas, los órganos creadores, ¿verdad? ¿Sí? Sobre esta base parte lo que es nuestra columna vertebral. Aquí encontramos el cerebro y decíamos después el corazón. Este era el camino de los antiguos alquimistas, este era el báculo que se entregaba cuando se lograba conquistar, en donde se decía, cuando este vasito se llenó, para que tú no tires esta energía, ¿no? Para que no la tengas que tirar, a través del manejo correcto del fuego sagrado, que ahora ya entendemos, se conoció como azufre, ¿sí? En términos químicos, escondidos de una época de una inquisición, dijeron el mercurio hay que casarlo con el azufre, es decir, la entidad del semen, la energía sexual, hay que trabajarla con el fuego, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en la unión amorosa de una pareja, en donde obviamente hay fuego también, ¿sí?, esta energía pueda volverse gaseosa, pueda evaporarse, pueda subir a través de lo que llamamos columna vertebral. Y esta energía
que sigue teniendo los mismos valores nutritivos, llamémoslo así, que en su estado líquido, ahora es un gas, ahora es algo volátil, ahora es una energía más sutil y sube, asciende por la columna vertebral nutriendo al cerebro. Mucho dice la ciencia que las neuronas no se pueden regenerar. Mucho dice la ciencia porque no conoce la ciencia el alimento de las neuronas justamente. Por eso los pueblos antiguos hablaron de la fuente de la eterna juventud. ¿Se recuerdan que lo hablábamos? Pues muchas veces andamos comprando que colágeno, que cosas para el cutis, ¿verdad? Y aquí no solo nos referimos a la juventud física, sino psicológica y espiritual. Ahora lo vamos a explicar también. Cuando esta energía ha llegado hasta aquí y con las continuas transmutaciones, ¿verdad? Porque no va a ser en un solo día que se consiga esto, sino poco a poco va a ir subiendo esta energía hasta que pueda llegar a depositarse en el corazón. Lo único que puede llenar la soledad de un corazón humano es su propia energía transmutada. Cuántas veces uno se siente con ese huequito que dice, sí, todo me va bien, tengo mi familia, tengo todo, pero siento que necesito algo más. Obviamente ese corazón se va a llenar con una energía espiritual, con una fe, con una mística, pero en realidad nosotros al irnos vaciando, al ir tirando nuestra energía día con día, llega el momento en que nos estamos quedando desnutridos, digámoslo así, del alma, de la psiquis, de la mente, del cerebro. Es que la diferencia que hay entre el animal y el ser humano, ¿cuál es? A ver, díganme ustedes, ¿cuáles son las que nos han enseñado? ¿Quién? La razón, se supone que nosotros pensamos y ellos no, pero ya eso en esta época también encontramos a veces que ni siquiera se razona, ¿verdad? Somos instintivos. Y si tú le quieres explicar a una persona muy instintiva algo de un valor moral, no lo puede entender porque su cerebro está tapado. Igualmente nosotros nos quieren explicar verdades muy trascendentales los grandes maestros y nuestro cerebro no da. Porque nosotros no está destapada esta columna vertebral, este cerebro y este corazón, ¿sí? Bien, ¿qué otra diferencia hay entre los seres humanos? Dijeron que la conciencia, ¿no? Ciertamente la conciencia del ser humano es una conciencia con la posibilidad de llegar al siguiente reino, que sería un reino del hombre, del superhombre, del estado angélico, etcétera, etcétera. Ciertamente, pero el animal tiene conciencia en grado elemental si ustedes quieren, y muchas veces en esta época también, aunque es en grado elemental, demuestra más valores que los de un ser humano, ¿verdad? Estamos nada más ejemplificando que la conciencia es algo mucho más, ¿verdad? ¿Cuál otra diferencia encuentran entre un animalito y un ser humano? El libre albedrío, la posibilidad del libre albedrío, eso es muy cierto. El animal aspira también a algo espiritual, por eso se evoluciona, por eso le van otorgando cuerpos cada vez más elevados según su desarrollo. Habrá animalitos que no tengan esa aspiración, igual que cualquier ser humano. Hay unos que tienen unas aspiraciones y otros otras, pero tienen alma, ¿verdad? Bien, ¿qué decía por ahí la teoría de Carlos Darwin? De donde nosotros se supone que venimos ¿de dónde? Del mono, del chango, bueno, lo que sea. ¿Y qué es lo que falta encontrar? El eslabón perdido, ¿verdad? Bueno, es que definitivamente una de las diferencias más grandes que dice la ciencia es que no saben en qué momento el hombre empezó a pensar y tampoco saben en qué momento el hombre se puso de pie, ¿verdad? El hombre, el ser humano es el único que tiene la columna vertebral erguida. ¿Se han fijado de eso? La columna vertebral es básica en el ser humano. Es hasta casi un misterio, dicen, del equilibrio, ¿no? Porque el animalito anda en 4 patas o como pues agarra aunque sea de la cola el chango, ¿no?
En el caso del ser humano, una característica muy grande, muy especial es que tiene la columna vertebral erguida, porque le da la capacidad de hacer este trabajo. Ustedes analicen la cuestión sexual en el animalito. El animalito, el perrito, por ejemplo, el perrito, ¿cada cuánto tiempo tiene celo, que le llamamos? Cada 6 meses. El perrito, en su periodo de celo, busca instintivamente unirse, ¿verdad?, para procrear, porque el animalito, su energía, en este caso, solo sirve para procrear. Pero después de eso, de que termina su periodo de celo, termina y ya. Si nosotros fuésemos como los animalitos, tendríamos un periodo de celo, llamémoslo así, cada 9 meses, solo para procrear, pero nosotros no estamos hechos así. Tenemos una columna vertebral erguida y una energía que se va llenando todos los días, para mostrar la posibilidad en el libre albedrío. El verdadero libre albedrío está aquí, en escoger hacer o no hacer el trabajo interno. Y tiene su base fundamental en la transmutación de las energías creadoras. Todo lo que no lleva transmutación de energías creadoras es escuela kinder, si no es que es escuela negra también, porque hay que decirlo, ¿verdad? Porque ¿de dónde podríamos nosotros sacar ninguna energía mística o espiritual si no transmutamos nuestras energías, si todos los días las echamos a la basura? Muchas grandes teorías, muchos bellos pensamientos, muchas bellas prácticas existen por la vida, pero la que no tiene como base la transmutación de las energías no lleva a más. Por ahí se dice, es que voy a trabajar con los chakras, voy a despertar los chakras, por ejemplo, para poner un ejemplo. Los chakras son ruedas energéticas que están alrededor de la columna vertebral, van ligadas a la columna vertebral. Se alimentan de los nutrientes de una transmutación cuando la hay. Y es la única manera de despertar los chakras. Lo demás es estimularlos nada más. Y porque estimulamos un chakra a un porcentaje pequeñito, de acuerdo a nuestra conciencia, y alcanzamos a intuir o a tener cierto destello de clarividencia, ya sentimos que somos grandes clarividentes, ya sentimos que somos grandes personajes porque estamos haciendo yoga, meditando. No estamos en contra de ninguna escuela, solo decimos que todas las religiones, todas las antiguas filosofías en sus orígenes tienen una base de orientación sexual, porque es el fundamento, volvemos a repetir, es la piedra sobre la cual hay que edificar todo lo demás. El que construye sobre arena, vienen las aguas y se lo llevan, pero el que construye sobre piedra, que es la piedra cúbica, que los judíos llamaron de Yesod, o la piedra de Jesús, que habla como Pedro, ¿verdad? Tú eres Pedro, sobre ti edificaré, etcétera, etcétera. Toda la base está en dejar de derramar la energía creadora. Como solución humana, además, evitaríamos toda la sobrepoblación, todos los hijos no deseados. Nosotros evitaríamos los abortos, toda la decadencia, toda la degeneración sexual que hay ahora. ¿Por qué necesita alguien ir a abortar? Porque se comió la torta, ¿verdad? Y ya no quiere un hijo, ¿no? Y definitivamente traer los hijos que Dios te dé, definitivamente, ¿no? Entonces, como método inclusive para evitar la sobrepoblación mundial, es un método maravilloso, natural, que no tiene contraindicaciones, que no trae repercusiones, que no son cosas negativas que le tienes que meter a tu organismo, ¿verdad? Que no es precisamente más que vivir de acuerdo a la ley que llamamos ley de Dios. Si trabajando la transmutación, un espermatozoide sale
con ese es suficiente para fecundar un óvulo. Y que lo digan las personas que están bajo tratamientos anticonceptivos, que aún con todo, si tiene que venir el hijo, se escapó y vino. Así que los hijos que Dios nos da son los que nacen de la transmutación, los que no se necesitan derramar y olvidarnos de esa idea que tú de entre 50 millones o no sé cuántos millones fuiste el único que tú eres especial desde que naciste, ¿verdad? No, toda vida es especial, pero nosotros no sabemos canalizar nuestras energías. Ahora, cuando hablamos del joven, del soltero, de la soltera, que entra a la adolescencia y que todavía no se casa y que todavía no puede transmutar como casado, hay también prácticas para transmutación de solteros. Ustedes van a darse cuenta que el niño, el joven que desde muy pequeño empieza a tirar, a derramar el vasito de Hermes, ¿verdad? Van a ver en ese niño, o sea, como se dice, que está sometido más fuertemente a esa ley del karma. Porque definitivamente, ¿verdad?, es una acción que genera consecuencias. No estamos diciendo que es un castigo, estamos diciendo que es algo que te está controlando a ti. Tú no lo estás controlando. Tú tienes que enseñarle a tu hijo adolescente que la energía creadora es el poder más grande de Dios en la tierra, en ti, y que es lo más sagrado, y que sobre de eso tú puedes cimentar una vida de felicidad o cimentar una vida que te va a cobrar las consecuencias con los años, ¿verdad? Tú necesitas enseñarle a tu hijo ya de una vez por todas, aunque sea pequeñito, porque la influencia está fuerte, cómo transmutar sus energías, ¿no? Antes de que se entre, por ejemplo, a la adolescencia, ustedes se van a dar cuenta que el niño y la niña no tienen problemas de derrame de la energía sexual. No tienen problemas de que el vasito se derrame, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque el cuerpo, el organismo, hace algo que llamamos, ahora se me fue el nombre exacto, pero es una transmutación natural. Por eso el bebé, el niño, tiene tanta energía. Ustedes han visto que a veces un niño ni come, pero corre, brinca, se cura facilísimo. Si se corta, si se rompe un hueso, si se fractura un brazo, se regenera más rápido que nosotros, ¿no? ¿Se han fijado de eso? Y ustedes lo llevan al museo a ver si el niño va a aguantar el museo y resulta que el que no lo aguanta es uno, porque el niño tiene una energía, porque él no tira su energía, él la absorbe, se llama absorción natural, ¿sí? El niño lo hace, absorbe reabsorbe la propia energía sexual en forma natural. Es la energía sexual la que hace que el bebé vaya creciendo. Es la energía sexual la que hace que a través de las hormonas avise cuándo tienes que convertirte en un hombre, en una mujer. Es la energía sexual la que nos trajo al mundo y es la que nos va a llevar de este mundo también. ¿Sí me doy a entender con esto? Bien. ¿Qué pasa con, científicamente esto está también comprobado? Por ejemplo, los deportistas. Ustedes saben que cuando va a haber mundial, lo que no debe de hacer el jugador es estar con la novia o con la esposa. Bueno, con la esposa debería ser, ¿verdad? Lo que no debe hacer es estar unos días antes con la pareja, con la esposa, o si es mujer, con el esposo. ¿Por qué? Porque saben que no va a tener el mismo rendimiento. Porque una vez que el vasito se derrama, se queda vacío nuevamente hablándolo, ¿sí? ¿Y qué sucede con los toros de lidia, los caballos de carreras, hasta los gallos de pelea? No los castran, los separan o los ponen así nada más para que haya fuego, pero que no se tire. ¿Me entienden? Entonces, no los dejan estar con la yegua o con la hembra o viceversa si van a competir, porque saben que tienen más potencia de esa manera. Entonces, esta es una simple forma de ver
que cuando nosotros aprendemos a transmutar las energías, vamos a tener más vida. Por eso se le llamó elixir de larga vida, fuente de la eterna juventud, etcétera, etcétera. Esta energía volátil es, claro, toda una práctica, toda una enseñanza, todo un aprendizaje para poderla transmutar, para no derramarla, para que tampoco se quede ahí estancada, porque tampoco podemos solamente abstenernos. Con todo respeto, lo que hace a veces un cura, un sacerdote es abstenerse, ¿no? Y entonces en la Edad Media se latigaban porque decían pues es que iban en contra de la propia creación de Dios. Queriendo encontrar a Dios, vamos en contra de la creación de Dios, que somos hombre o mujer, ¿no? Y entonces el vasito se llena y ¿qué tiene que hacer? Pues se tiene que derramar o explota, ¿verdad? Entonces se latigaban diciendo, ¿verdad? Se latigaban diciendo, y claro, no es una forma correcta tampoco. Hay que transmutar o como soltero o como casado según la ley. Pero la alquimia tiene ciertas reglas para los antiguos alquimistas. Primeramente y básicamente, solamente se puede realizar en un matrimonio legalmente constituido. La alquimia, aunque es una técnica y aunque es una didáctica y aunque es científica, conlleva por sobre todo el fuego del amor. El deseo mata a la alquimia y al amor. Muchas veces que la persona cree que está enamorada, se dice, satisfecha la pasión, viene el desencanto, viene el divorcio. Esto nos ha llevado humanamente, el que nos hayan escondido esta enseñanza, nos ha llevado humanamente a ir degenerando y degenerando la raza humana. ¿Por qué? Pues porque no encontramos el contento muchas veces, la pasión ya se satisfizo, ¿verdad? ¿Y ahora dónde? Y ahora nuevas experiencias, y ahora otra pareja, y ahora la siguiente, y ahora ¿qué? Entonces la alquimia realmente debe de practicarse siempre con el fuego del amor. Aunque practicáramos la técnica de la alquimia, si no va hecha a través del amor, no podría transmutarse nada, ¿no? No podría alimentar las partes superiores. Cuando la alquimia, ya se va a explicar más ampliamente, yo solo les estoy dando hoy los generales, ¿verdad? Todo esto va a ir a más cada vez, ¿verdad? Más explicación hasta que ustedes estén listos en cuestión de conocimiento para practicar. Entonces, como son sustancias, energías que se van a transmutar, se dice que vosotros sois la sal de la tierra, ¿verdad? Entonces, nosotros como la sal de la tierra, vamos a evitar derramar esta energía y entonces algo se tiene que ir creando. Si no se está creando un hijo, esa energía algo tiene que estar creando, porque es muy poderosa. O sea, si no se tiró, si ese perfume no se tiró y por otro lado se evaporó, en algún lugar tiene que estar perfumando, ¿no es cierto? Entonces la energía, si no se tira y se transmuta, algo tiene que estar creando. Y ese algo que tiene que crear es precisamente lo que llamamos el oro de la conciencia, a través de los cuerpos de oro. Esta transmutación va a formar los cuerpos superiores. Esta transmutación va a desarrollar el cerebro humano como debe de ser, porque hoy solo tenemos utilizado de él un 3%, de un 3 a un 10 se dice, ¿no? Esta alquimia va a crear cuerpos superiores hasta que venga ese segundo nacimiento del cual vamos a hablar también. Cuando ella llega al corazón, entonces se dice que aquí nacemos por segunda vez. Y entonces decíamos, encontramos nuestra libertad en Dios, porque ha nacido dentro de nosotros aquello superior.
Claro que esto es un proceso, un procedimiento muy fuerte, pero ustedes van a decir, yo no creo que de transmutar estas energías vaya a crearse algo tan superior. Bueno, yo tampoco creo que de 2 células vaya a haber una persona como nosotros, de este tamaño y con estas capacidades, y hayamos hecho un mundo como el que hicimos, con tecnología, con aviones y todo, ¿no? Mas, sin embargo, la cruda realidad es que fue de 2 células que se formó esa vida, ¿no? Entonces la transmutación es poderosa, por eso decíamos que era siempre muy cuidada, era siempre muy hermética y de alguna manera traía poder, ¿verdad? Era como el dinero. Ahora bien, en el caso nuestro de los seres humanos, esta energía se tira, sale, se tira. Y esto es por el cual simbólicamente en el lenguaje de la conciencia pintan a alguien con cola que no nos gusta. ¿Quién será? Al diablo lo pintan con cola, simbolizando que la energía está caída, va hacia abajo, va hacia afuera. Nosotros algo tenemos que hacer con esta energía cuando no está creando un hijo. Y en el caso nuestro, lo que esta energía está alimentando es eso que llamamos ego. El ego se alimenta de esta energía. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué dijeron entonces los textos antiguos, la ley de Moisés, en un decálogo que todos conocemos? Y solamente como comentario, hay una parte donde se dice, no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Y luego parece que se repite el 6º mandamiento de la ley de Dios que dice, no fornicarás. ¿No es lo mismo ante la lógica humana? Uno entiende que cuando comete un acto fuera de su matrimonio se llama fornicación, pero uno puede derramar la energía aún en su mismo matrimonio, porque no conoce la alquimia. Por eso son dos que parecen el mismo, pero son diferentes. Y también sucede que cuando nosotros nos enojamos y echamos pestes y estamos muy enojados, estamos atentando contra el 6º mandamiento de la ley de Dios según la enseñanza de Moisés que dice no fornicarás. ¿Por qué? Porque estamos tirando energía también sexual, claro, en el campo emocional. Yo no digo que estamos tirando la energía así físicamente como, ¿verdad? Cuando se derrama, pero estamos en ese enojo derramando la energía sexual en su raíz. Eso es lo que estamos tirando, porque este centro alimenta como de gasolina a todos los demás. ¿Sí me dan a entender? ¿Preguntas? El centro sexual está abajo, luego el centro emocional, ya se recuerdan, centro instintivo, centro motriz, centro intelectual. El de abajo va alimentando en sus diversas transformaciones a estos otros. Por lo tanto, cuando nosotros emocionalmente nos enfurecemos, estamos derramando la energía sexual. Y por ese punto no estamos de acuerdo, en definitiva, cuando la misma psicología actual te dice, ve, agarra una almohada, un muñeco y desahógate con él, enójate con él, grítale, desahógate y te vas a sentir muy bien. Qué falta de inteligencia. Es como que me dijera, ve y restriégate en el lodo, ¿verdad? Perdón que lo diga así, pero ve y restriégate como el animalito, ¿verdad? Ten sexo como el animalito, ¿verdad? Y vas a ver qué bien te sientes después. No, pues sí, así claro que nos sentimos todos bien porque estamos sin energía. Ay, qué gran paz siento. Si lo que te están invitando es ir a fornicar, perdón que lo diga así, pero ese tipo de psicología no sirve de nada, porque se va a volver a llenar el vasito. Ese vasito de energía sexual va a volver a alimentar a la ira. Vas a volver a buscar un pretexto. De eso está hecho el infierno. De hecho, de eso están hechos los 9 círculos dantescos. Lo nuestro es transmutar. Al principio, sacrificar el placer. Al principio creemos que vamos
a sacrificar el placer, hasta el placer de enojarnos, hasta el placer de codiciar, hasta el placer de envidiar, porque sentimos placer. El ego siente placer. Si no, o sea, la conciencia se arrepiente, pero el ego lo disfruta. Cuando se enoja y se da una buena enojada, cuando comete sus fechorías, el ego es placer. Y quien vive bajo la ley del placer, vive bajo la ley del karma. Quien vive bajo el trabajo psicológico en la base de morir, nacer y sacrificarse por la humanidad, entonces vive bajo otra ley que se llama gracia divina y obtiene sus cosas por gracia divina. Eso dicen los alquimistas. Entonces las leyes humanas empiezan a dejar de regirte y empiezas a ser regido por otras leyes. Obviamente es el sendero que decía Cristo, angosto, estrecho y lleno de espinas, porque hay que sacrificar el placer. Pero también les digo, la educación sexual que se da hoy es placer de 5 minutos si bien te va. La alquimia bien trabajada prolonga el goce del amor por horas. Dicen que los antiguos aztecas, en la antigua Teotihuacán, los antiguos mayas, los antiguos griegos, todos aquellos pueblos antiguos alargaban, ¿verdad?, el amor durante horas, meses, se dedicaban solamente al trabajo psicológico en aquellas pirámides. Por eso encuentran el cuadrángulo de las monjas, todos esos como cuartitos que se ven. Se trabajaba en parejas para conquistar la pirámide de la luna, la pirámide del sol. La conquista era en pareja, y aquel que derramara esa energía era sacado de los templos de iniciación. Pero aquel que se proponía en ese libre albedrío, en ese 6 famoso que estudiábamos, escogía el camino de la transmutación, entonces era ayudado, ¿verdad? Era auxiliado por grandes maestros para poder levantar esa energía en lugar de tirarla, en lugar de tener la cola del diablo ahí puesta, ¿verdad?, simbólicamente, entonces levantarla como símbolo de una serpiente de luz, como símbolo de una energía de fuego que ascendía, siempre ligada, siempre dirigida a la Virgen. Por eso el torero, cuando sale a torear, se entrega antes a una oración a la Virgen, ¿verdad? Porque la mujer, en el símbolo de la divinidad, dirige esta energía, ¿sí? Por eso encontramos a la mujer que te hace caer, a la mala mujer, o a la mujer que te levanta. Decía el maestro Samael, decían los grandes alquimistas, bendito el hombre que encuentra una mujer que lo levante, ¿verdad? Porque entonces pues es ayudado, ¿no? Por la alquimia, por esta prueba tuvieron que descender o trabajar todos los grandes seres, dijimos la clase pasada. Y bueno, pues es una opción que personalmente creo, ¿verdad?, que sería una solución humana. Más allá de buscar también la parte esotérica, vamos a explicar la parte humana, el beneficio de la parte humana. Y aquellos que quieran y anhelen continuar, pues conozcan también esa parte esotérica, porque en el lenguaje de la conciencia ha sido el gran símbolo de toda la vida. Ya veíamos por aquí algunas figuritas, ¿verdad?, en donde si veían ustedes también la lanza, así como el recipiente, la lanza es un símbolo masculino, ¿no? Es un símbolo fálico, adorado, venerado en todas las culturas. Y por eso en ese cuento, ¿verdad?, que creo que a todos nos gusta, de Excalibur, ¿no?, aquella espada clavada en una piedra, solo el verdadero lo puede sacar, ¿no? Todos los demás que codician el reinado no pueden sacar la espada en la piedra. Solo la conciencia puede sacar la espada en la piedra y le es entregada por la dama del lago. Volvemos al mismo símbolo de la mujer de la Virgen, ¿verdad? Porque ella levantaba al iniciado, ¿no? Entonces el amor,
Cuando dice el maestro Samael, cuando se hablaba del amor, a nadie se le ocurría pensar en tonterías, porque era la esperanza más grande, era el paraíso, era regresar al paraíso que habíamos perdido. Y es verdad que cuando en un matrimonio hay amor, y si hay alquimia, el aura que rodea ese matrimonio siempre es benefactora, siempre es de ayuda. Podrás pasar situaciones muy difíciles, pero si tú estás trabajando, tu aura te protege. Dicen que cuando una pareja trabaja la alquimia, ¿qué se forma? Pues esta figurita que llamamos un corazón, ¿verdad? Es el aura junta de los dos. Y contra un matrimonio unido, nada puede. Nadie puede, dicen, ¿no? Porque tienen la alquimia a su favor. Pero cuando clarividentemente una pareja derrama la energía, dicen que entonces esa luz, esa aura que está iluminando toda su entorno, se vuelve de un color sanguinoliento, ¿verdad? Sucio, feo, y entonces entramos en desgracia también. Entonces, la alquimia es también un aura que se forma en nosotros, es también un poder, es el camino de Santiago, es la construcción del templo, es el elixir de larga vida, es el don de Dios, es lo más grande. Y como decimos, gratis. Nadie te lo puede quitar si tú no te quieres que te lo quiten. Ahora la televisión, ahora los medios de comunicación, ¿por dónde atacan a la humanidad? A nivel sexual. Porque no les interesa que el ser humano se desarrolle. Porque somos muchas veces como una máquina de consumo para el beneficio de algunos que sí saben y que sí tienen cierto nivel de conciencia y que utilizan a la humanidad. Es crueldad, ¿verdad? No entregarle a la humanidad, o sea, el sentido de su vida, el sentido de la posibilidad de la elección, ¿no? Y bueno, pues para finalizar les comento que nos decía el maestro Samael también, cuando aquellas parejas en la antigua Lemuria veneraron tanto, tan sagradamente la energía creadora, dicen que en la luna llena, ahora estamos en luna llena, ¿verdad? Iban en viajes enteros a los templos a practicar la alquimia, guiados por los grandes maestros, los Kumarás, decía. Y ahí en los templos le enseñaban a la pareja a transmutar. Entonces a nadie se le ocurría pensar en tonterías, decía el maestro. Y de ahí viene el recuerdo de decir que cuando te casas vas a tu viaje de luna de miel. O digan ustedes de dónde viene la luna de miel, ¿verdad? No sabe de dónde viene, ¿no? Pero es el matrimonio, tu luna de miel es ir a aprender los misterios del sexo, los misterios de la alquimia, los misterios del Hamsaj, ¿verdad? De ese cisne blanco puro que nada sobre las aguas de la vida. Los misterios de ese Jesús caminando sobre las aguas, que significa que domina las aguas, que domina sus aguas. Los misterios de una Tenochtitlan fundada en un lago de Texcoco como algo sagrado, simbolizando que sobre el agua y la piedra se puede hacer una gran creación, sobre la cruz en movimiento, en el matrimonio. Cuando ustedes sepan leer el lenguaje de la conciencia, y como dicen las cartas del tarot, cuando la ciencia entre a nuestro corazón, ¿verdad? Entonces veremos la belleza que hay. Veremos que la vida no solo es sufrir por el dinero, por el trabajo que no tengo, que sí tengo, por esto, por lo otro. Tenemos que reconquistar nuestro paraíso perdido. Tenemos que encontrarnos nuevamente en el amor, porque o vivimos con miedo o con amor. Y el amor surge de la pareja. Es la prueba más grande, el matrimonio, ¿verdad? Por eso es donde más atacan a la humanidad. Por eso es donde más se degenera una humanidad. Cuando los antiguos imperios se degeneraron en ese campo, cuando después de Julio César vinieron las grandes bacanales, ¿verdad?, de degeneración, cayó el imperio romano. Cuando los egipcios se degeneraron, cayó el imperio egipcio. Cuando los aztecas se degeneraron, todavía cuando íbamos a ser conquistados o iban a ser conquistados, porque no sabemos de qué lado estábamos, ¿verdad?,
decía Moctezuma que mandó a sus sabios tlamatimines, ¿verdad? Sus sabios sacerdotes a la tierra de los mayores, a la cuarta dimensión, a investigar por qué íbamos a ser conquistados. Y la Madre Divina de Huitzilopochtli, Tonantzin, vestida de negro, le dijo: vosotros mexicanos, se embriagáis de pulque y fornicáis, ustedes serán conquistados. Cuando los grandes imperios se degeneran, caen por ley. Entonces, revolución de la conciencia es transmutación también, ¿verdad? Y bueno, pues lo dejamos hasta aquí. Tenemos que entrar a la parte científica.